Pero Dev Patel, hijo mío, ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué sacada es esta? ¿Pero qué sacada es esta? ¿Pero qué película te has marcado? ¿Qué película nos ha marcado este señor con 33 años? Debuta como director y también guionista. Y una película que, bueno, la historia es compleja porque la película para salir a la luz le ha costado años. Porque iba a salir en Netflix, Netflix la rechazó porque la película supuestamente tiene críticas políticas y Netflix hizo así y se deshizo del proyecto. Total, que al final viene Jordan Peele, sí, el director de Nope, el director de Déjame salir, el director de Ash, en fin, Ash. Y produce la película, ayuda a producirla, siendo creo que el principal productor o uno de ellos, y sale hacia adelante. Y de hecho es curioso, escuchad lo que voy a decir, la película ha costado 10 millones. 10 millones, que me parece poco, no. Poquísimo. Para cómo se ve, para lo que es. Por haceros una referencia, John Wick 1 costó 20, ¿vale? Por poner un ejemplo, las de Misión Imposible, cientos de millones. Separando diferencias que no tienen nada que ver, pero un poco al uso, ¿no? Y luego, películas como Madame Web cuestan 100 millones. Pero bueno, no vayamos a eso. 10 millones. Lo digo por subrayar esto como mérito, porque la película se ve de escándalo. Y tú me dices que esta peli ha costado 30 y 40 millones y me lo creo, porque la producción, no siendo enorme, creo que es una producción sólida, un reflejo de la India sucio, nefasto, ¿no? Y cuando digo nefasto es porque es un país repleto de pobreza, repleto de corrupción, que esto recuerda mucho a Slumdog Millionaire, que es donde se hizo famoso Dev Patel, porque a mí Dev Patel es un actor que me encanta, me parece un grandísimo actor. De hecho, de los de su edad, ¿no? De esta generación, a mí me parece de los más destacados. Hay una película suya que me llegó mucho emocionalmente, que es Lion. Os la recomiendo muchísimo. Es una historia de búsqueda sentimental en busca de su hermano, si no mal recuerdo, por mi frágil memoria, preciosa. Y una de sus últimas películas, que es una de las joyas más infravaloradas, aunque no es una película para todo el mundo, sería The Green Knight, El Caballero Verde, que tenéis en Prime Video. Es una peli muy cafetera, pero muy buena. Y aquí no solamente hace un gran debut en la dirección, sino que hace un papelón. Hace un papelón. Y no es el típico papel de asesino o el típico papel de acción. Tiene que tener rasgos y capas interpretativas porque es en una parte un papel dramático. John Wick estaría más que orgulloso y de hecho la película se nota que Dev Patel es fan de John Wick porque hay una escena en la película en la que tiene que comprar un arma y el armero le dice, no, este es el arma que se usó en John Wick. O sea, directamente hace una referencia a la película y qué guay. Pero nada que ver con John Wick, a excepción de que hay ciertas referencias en la dirección. Más que la dirección, en los planos, hay un plano de una discoteca que es un claro guiño a John Wick. Pero la gracia de lo que hace de Monkey Man un peliculón es los elementos de dirección que recuerdan muchísimo a Tony Scott, como por ejemplo en El Fuego de la Venganza con Denzel Washington, donde tenemos muchos primeros planos, montaje muy acelerado y una cámara muy acelerado que acompaña al personaje, y elementos de mitología e historia diferentes. Estos son los titulares y así es como empieza el vídeo porque ¡muy buenas! Bienvenidos a Sito Cinema y si os gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a la crítica sin spoilers de la recién estrenada en cines Monkey Man, una película de la que se está hablando muchísimo porque las críticas están siendo muy buenas, muy positivas. Una película que en principio va a ser un éxito de taquilla, no ha costado 10 millones y yo creo que 30-40 va a hacer fácil, que eso ya sería el triple o el cuádruple, porque creo que el boca a boca va a hacer mucho y por los pronósticos que había de taquilla y demás que comento en mis redes sociales, pues todo apunta a que va a tener un debut bastante sólido y más que merecido porque la película merece toda clase de elogios y toda clase de respetos y de admiración porque a mí me ha sorprendido muchísimo. Primero sabéis que soy súper fan del género de la acción. El año pasado, mi película favorita con todo lo que salió, que me vi todo el cine que salió, todos los estrenos me los vi, mi película favorita fue en John Wick 4. ¿Monkey Man está entre las mejores hasta la fecha de este año? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No voy a hacer ahora aquí un top de la pongo, ¿vale? Eso ya lo haremos a finales de año, pero estamos ante una de las que van a ser una de las mejores películas de acción y sobre todo destaco muchísimo el sello
no autoral, porque no puedo decir autoral con solo una peli, pero sí de personalidad, sí de que hay algo detrás, de que hay un director que ha puesto mucho cariño al proyecto. De hecho, Dev Patel se rompió la mano, se rompió los nudillos haciendo la película. Y es una película que es increíble porque ya hemos tenido toda clase de películas de acción y de hostias y de leches, ¿vale? Y digamos que Monkey Man se separa porque el principal protagonista de la película es la India y la mitología de la India y la crítica que hay hacia la India, hacia la política, hacia la corrupción. Que la película no se mete en muy territorio de política y demás, ¿eh? Simplemente en esto te refleja a los villanos. Básicamente la historia de Monkey Man, si veis algún detalle, os pido disculpas, voy a remitirme al tráiler. Tranquilos que no es ningún spoiler importante y demás, confiar en lo que os digo. Pero estamos en una historia de venganza en la que pues este protagonista tiene un trauma desde la infancia por algo que va a ocurrir muy dramático, que esto se va a explicar, y ese trauma le persigue. Entonces es un buscavidas, él se intenta buscar la vida y llega a un punto en el que consigue meterse en una especie de hotel o de lugar de lujo de servicio donde trabaja para una mujer, ¿vale? Y esa mujer pues lo mete a trabajar pues como de limpia platos y demás, con más gente y demás. Entonces él a raíz de ahí se busca la vida para escalar. ¿Por qué quiere escalar en este trabajo? Porque quiere llegar a ser alguien. ¿Por qué quiere llegar a ser alguien? Porque de alguna forma quiere llegar a cierta persona que tiene poder. ¿Por qué? Ya lo descubriréis. Entonces vemos como este personaje desde los suburbos, ¿no? Va escalando y aparte él hace como peleas callejeras, peleas en el submundo, ¿vale? De ahí Monkey Man, porque se pone una especie de máscara de mono, que esto tiene una mitología detrás muy guapa, que te explica en la película, que es un poco mitología de los dioses de la India y demás, que es la caña. Y todo esto coge la forma con la mitología del personaje y vemos como el personaje pues se entrena físicamente. Dev Patel está muy delgadito, pero muy fibrado, muy en forma. Físicamente está soberbio en lo que tiene que ser, una buena fibra, muy delgado. Y ya no solamente físicamente, sino interpretativamente, porque a lo largo de la película vamos a acompañar al personaje con flashbacks, con traumas, con rabias, con iras, con momentos psicológicos duros que el personaje va a tener que pasar y que va a tener que tener una interpretación de contención y a la vez una interpretación de sobreexposición, ¿no? De como, ¡buah!, de explotar, ¿no? Que hay momentos en los que explota el personaje. Entonces, este personaje, pues va a sufrir una clase de consecuencias en la película hasta cierto punto en la que le va a ocurrir algo. Y a raíz de ahí va a sufrir también un cambio, porque a raíz de ahí pues ya se va con una tribu, que esto sale en el tráiler, y a raíz de estar en una tribu con un chamán y demás, profundizamos en la psicología del personaje, profundizamos en el entrenamiento del personaje y profundizamos un poco en el corazón del personaje. Y hay elementos de dirección súper interesantes, cómo se mueve la cámara con los puños, cómo se mueve la cámara súper acelerada, todo el rato persiguiendo al personaje, elementos de dirección muy locos, o sea, para que veáis qué elementos y movidas hay una escena en la que él se abre como el corazón, no es desagradable, pero se abre el corazón, la cámara se mete dentro y nos metemos como dentro del corazón una parte espiritual como para meternos dentro del pasado del personaje y de todo lo que el personaje psicológicamente ha ido sufriendo. Claro, a esto pues el reflejo de la India, muy bien hecho, como es Slumdog Millionaire, la pobreza, la gente durmiendo en las calles, la corrupción que hay, la suciedad que hay, el reflejo. Claro, la película tiene un filtro muy apagado, tiene un filtro de saturación muy correcto para lo que es, la fotografía muy bien metida, planos como un plano del ascensor que parece como el descenso al infierno y está muy bien metido en el momento de la película, secuencias y las coreografías muy bien hechas. Es muy violenta, muy estilo de Raid. Si habéis visto The Raid 2, pues obviamente Raid 2 estamos hablando de una de las mejores películas de la historia de la acción. Y muy estilo de la dirección de Gareth Evans, de que si el personaje se tira por un lado, la cámara lo sigue persiguiéndolo, ¿no? Elementos de que el personaje sufre un golpe, la cámara sufre un golpe. Y las secuencias, aparte, los golpes se notan, la violencia se nota. Hay una escena, por ejemplo, que esto sale en el tráiler, que ves a Dev Patel coger un cuchillo con la boca y como con la boca se lo clava en el cuello al personaje y de la rabia la hace así con la boca y le arranca el cuello. Es una película que tiene bastante violencia y muy gráfica, mucho más, por ejemplo, o el estilo un poco más elevado de John Wick, ¿no? Porque John Wick hay muchas muertes, pero aquí hay menos muertes, pero una violencia más gráfica, más visceral, más burra, más bruta. Y un personaje repleto de ira y repleto de venganza. Y entonces la película, aparte, el guión no inventa nada nuevo, pero lo que hace muy inteligentemente Dev Patel es añadirle esa mitología de la India.
que eso va a ser un protagonista súper importante para la película. Y lo hace muy interesante porque le hace tener a la película mucha personalidad y que el espectador se conmueva con la historia, siendo una historia que no inventa nada nuevo. Y eso es un mérito. Y sobre todo esto se ve muy bien reflejado, sin spoilers tranquilos, en el acto final, ¿vale? No sé si habrá... no lo consideréis esto spoiler, porque claro, muchos preguntaréis, ¿habrá segunda parte? ¿Habrá tercera? Porque la peli va a ser un éxito. Solo digo que no sé si habrá segunda o tercera parte. La película para mí tiene un final buenísimo. De hecho, el acto final es de lo mejor de la peli. O sea, el acto final es ya el despilporre por completo. Pero es que la película es buena constantemente. Es lineal todo el rato. O sea, solo hay un momento en el que baja el ritmo, porque es como todo el rato tan acelerada, que hay un momento que baja el ritmo y en ese momento del bajón del ritmo es donde el personaje se para psicológicamente, conoce a gente nueva, e incluso un chamán, que ese chamán va a ser importante porque digamos que ese chamán le va a dar consejos de tranquilízate, encuéntrate a ti mismo, y nos metemos un poco en historias y anécdotas de la India y todo esto, y es cuando descubrimos el flashback que descubrimos lo que le pasó al personaje para entender y empatizar. Y todo esto van a acompañarlo con flashbacks, con alucinaciones y con momentos de metraje muy interesantes y soberbios. Y ya os digo, a mí me ha parecido un peliculón. Yo he salido, mi hermano, hemos ido mi hermano, yo y un amigo, los tres hemos salido súper contentos. A mí me ha sorprendido mucho. O sea, yo iba con expectativas altas por lo que había leído, pero vamos, sabiendo que es el debut de la dirección de Dev Patel, sabiendo que es una película que ha sufrido un montón de cosas, que ha costado solamente 10 millones, a mí me parece digno de aplaudir. Luego es muy interesante porque vemos la parte de los suburbios de la película, que está el actor Sarlito Copley, que este actor es el protagonista de una de las mayores joyas de la ciencia ficción de Distrito 9, este actor que me gusta mucho, y aquí hace como de presentador, es el presentador de las luchas que hay donde la gente está apostando y tú ves ahí la cámara, la gente apostando, apuesta por este, y luego claro, ¿por qué la peli Monkey Man, no? Porque él, a raíz de ponerse esta máscara, pues la gente era Monkey Man, Monkey Man, y vais a ver en qué punto se la pone, que esto es muy importante para la película, y una especie de anime power-up que sufre el personaje, pero que hay una consecuencia y una explicación narrativa que le añade la mitología, la historia del personaje y hacen una convulsión narrativa muy interesante. De hecho, fijad lo que os voy a decir. Y os lo hizo un fan de John Wick, sabéis lo fan que soy de John Wick, sobra que lo diga. Monkey Man no tiene nada que envidiar a la primera entrega de John Wick, nada. Yo de hecho diría que están prácticamente siendo muy diferentes ambas a la par. Y incluso a esta destaco que tiene cosas más interesantes que John Wick, como la parte mitológica y narrativa detrás. Pero siendo muy diferentes, porque aquí la mayoría de luchas, la mayoría de combates o la mayoría de secuencias de acción son cuerpo a cuerpo, ¿vale? De hecho, la gracia del personaje es que no es un asesino, no es un personaje que se haya aprendido desde pequeño, nadie le enseña. Es un personaje creado en las calles, que ha aprendido a raíz de él, de sí mismo, de luchar en los suburbios, de hostias, de leches que se ha llevado de la vida. O sea, es un personaje creado por la sociedad. Es un poco como el Joker, pero en vez de ser un Joker, un loco y un manicomio, pues es el Joker, pero entrenado por la ira, por la venganza y por la lucha. Entonces es una de las gracias del personaje, porque de hecho hay una escena en la que tiene que coger una pistola y no sabe disparar, no es habilidoso con el arma, y ves cómo aprende. Ves cómo evoluciona, ves cómo este elemento importante para el personaje la hace tener comportamientos irascibles e improvisaciones, porque no controla su ira, no controla su poder, ¿no? Su poder, es decir, la rabieta. Y claro, luego todos los actores, todos los demás actores que acompañan la historia convencen muchísimo, están muy bien. Y la fotografía, en una fotografía pequeña, ¿no? Por ser escenarios cerrados, está muy guay. Luego hay una persecución con una especie de moto, un personaje secundario que es un personaje un poco comediante, que lo va a conocer al protagonista por el trabajo, que le añade un toque de humor a la película. La película no es de comedia, no es de humor, o sea, tiene dos chistes, bueno, dos chistes ni eso, dos cositas de comedia durante toda la... Es una película muy seria, muy descarnada, muy violenta, muy sucia, llena de venganza y con un tono establecido desde el primer momento. Y algo que me ha fascinado ya para ir terminando, que es lo que le hace tener a la película muchísima personalidad, es que es todo el rato tenemos primeros planos. Toda la película, lo que mencioné al principio a estilo Tony Scott, o sea,
En John Wick, por ejemplo, en The Raid, hay planos genéricos o planos de plano secuencia donde vemos las escenas y se lucen en esos planos donde podemos apreciar mejor las escenas de acción. Aquí es todo el rato primeros planos. De hecho, hay ciertos momentos que reconozco que marea un poco. Que esto, a ver, no es que digo que sea mal, pero bueno, es su primera peli, pero que en general la película y el montaje y las secuencias están dirigidas con la chorra para ser su primera película. Pero es que hay momentos que la cámara se mueve tanto que llega a marear. Y es porque es muy interesante que los primeros planos lo usan durante toda la película, hasta en los momentos dramáticos, en los momentos de pausa, primeros planos de los ojos, primeros planos del rostro, de la cara, primeros planos de lucha, y nos metemos en la cámara como va cortando las escenas y vamos viendo cómo clava el cuchillo dentro de la carne, la sangre, cómo lo gira, cómo se mueve la carne rota por dentro, o sea, es todo el rato primeros planos, y luego es muy inteligente a la hora de dirigir porque saben en qué otros momentos cambiar y hacer el corte de escena para, por ejemplo, ver a un personaje cómo le tira agua hirviendo en la cara, cómo le da con un cuchillo, cómo se lo clava, cómo le clava el cuchillo a los John Wick varias veces, cómo se clava el cuchillo. Hay una escena estilo Winter Soldier, la escena del ascensor, sin ser tantos enemigos, pero hay una escena un poco Winter Soldier que es muy violenta y está muy bien realizada, y elementos de dirección que me parecen una auténtica sobrada a nivel positivo para ser su primera película. O sea, me parece algo bastante atrevido, algo de decir, yo quiero hacerlo de esta forma y de ser valiente, y algo dignísimo de aplaudir. Así que eso convierte a Monkey Man en un peliculón de acción, en acción de lo mejor del año, va a ser de calle. Incluso cuando termine el año, pues es muy posible que entre en un top 10 de mejores películas, porque estamos ante una gran película y un peliculón. ¿Fallos que le podría dar? Bueno, hay algún momento que pierde un poco del ritmo, abusa, ¿no?, de que la historia no inventa nada nuevo y quizás ya lo hemos visto antes, pero las cosas que hace nuevas es el tema mitológico, se separa del resto. Y luego que es cierto que a lo mejor el tema de la cámara, como he mencionado, hay un momento que marea demasiado. Y luego algo importante, ¿ves? No lo mencionaba. La música está soberbia. O sea, el tema, de hecho es Volker Bertelmann, que es el de Sin Novedad en el Frente, que ganó el Oscar. Y la música hace elementos de la India, y luego hay canciones techno, a lo John Wick un poco, y luego hay canciones conocidas. O sea, hay como una mezcla. Y luego es curioso porque hay escenas que de pronto suena un piano y parece que no pega, pero pega. Y luego están los elementos de los tambores, de la indie y demás. O sea, es como una música intermezclada, pero todo el rato se hace de notar. O sea, que chapó en eso también, y mis dieces. Y luego el final me ha sorprendido también muchísimo. No es el típico final al uso que os imagináis. De hecho, cuando termina la película Monkey Man, dices... Así que esto es lo que os puedo decir. Así que mi nota final, de todas formas, en el hilo que tengo en Twitter, ir al cine de cabeza a verla, confiar en lo que os digo. Y bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Si no, vamos, mínimo estéis ante una buena película. ¿Vale? Yo, como digo, tengo en cuenta si me pongo mega objetivo, que pin, que pan, que no sé cuánto, pues 7, 7,5, pero sabiendo todo lo que ha sufrido la peli y su primera peli, esto es un 8 como la copa de un árbol o de un pino o de lo que digáis. Dev Patel, te quiero muchísimo, gracias por este pedazo de peliculón. Muy atentos al canal estos días, que estos días se viene crítica de Fallout. Ayer también subí crítica de una gran película que también se ha estrenado, nueva, Sangre en los labios, no la perdáis. Y nos vemos en los próximos vídeos, gracias por vuestro apoyo. Seguidme en redes sociales, en Twitter somos más de 100.000 personas, en Instagram más de 5.000. Abrazos a todos, ser buenos, dejar un buen like, disfrutar de la película si así es, y hasta la próxima. Chao.